Hola, buenas tardes. Soy la maestra Carla Marixa Nava Cárdenas. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos y las obligaciones del docente en México, principalmente en las obligaciones que tienen los patronos para establecer y sostener escuelas de acuerdo al artículo 132. Bien. Las prestaciones laborales en las fracciones 1 y 2 nos dice que son obligaciones del patrón otorgar a sus trabajadores los salarios y las indemnizaciones y todas aquellas prestaciones que la ley lo establezca. Por otro lado, los útiles de trabajo en las fracciones 3 y 4 nos mencionan tres elementos importantes. El primero es que los patrones o cualquier representante de la empresa, la institución, deberá de proporcionarle a sus trabajadores los útiles y los instrumentos necesarios para la ejecución de sus funciones, los cuales deberán de estar en buen estado, deben de ser de buena calidad y deben de ser repuestos cuando se considere necesario. El patrón deberá también brindar un espacio seguro para el resguardo de estos instrumentos y no le podrá exigir indemnización alguna a los trabajadores por algún desgaste natural de los mismos. En el buen trato de los trabajadores, fracciones 5 y 6, tenemos tres apartados importantes. El primero de ellos nos dice que se deberá guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose al maltrato de la palabra u obra. Por otro lado, deberán brindarles con el número suficiente de asientos en las casas comerciales, oficinas, hoteles, empresas, instituciones educativas o cualquier otro centro de trabajo relacionados con el establecimiento industrial, siempre y cuando lo permita la naturaleza del mismo. En la fracción 31 se señala como obligación implementar un acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación, el hostigamiento sexual, la violencia, así como para la erradicación del trabajo forzoso e infantil. Expedición de los documentos en las fracciones 6 y 7 se menciona que se tendrá que expedir cada 15 días una solicitud de la constancia de los días trabajados y del salario percibido por los trabajadores si ellos así lo desean. Por otro lado, es obligación de los patrones darles a los trabajadores una carta laboral en caso de que su trabajador tenga que dejar o separarse de la empresa o de la institución educativa para tener una relación del trabajo realizado. Otorgar permisos en las fracciones 9 y 10 nos maneja 4 principios. El primero nos dice que el patrón deberá permitir a los trabajadores faltar a su puesto de trabajo, ya sea de manera temporal o permanente, para una comisión sindical o del Estado. Asimismo, deberá concederles el permiso para ir a ejercer el voto en las elecciones populares para dar cumplimiento a los servicios electorales conforme al artículo 5 de la Constitución Federal. De igual manera, deberán otorgarse permisos de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos. En caso de que los trabajadores declarados desaparecidos cuenten con una declaración especial de ausencia, se otorgará permiso sin goce de sueldo según la fracción 26. En las prestaciones laborales, en la fracción 1 y 2 nos dice que son obligaciones de los trabajadores colaborar con autoridades de trabajo y educación para lograr la alfabetización de los trabajadores, estar en constante capacitación para los trabajadores que forman parte de la empresa. Por otro lado, deben de hacerles de su conocimiento los puestos de nueva creación o vacantes definitivas o temporales que se vayan desarrollando en la empresa. Cuando en la empresa se empleen entre 100 y 1000 trabajadores, deberán otorgársele una beca a uno de ellos o al hijo de ellos para sostener en forma decorosa los estudios técnicos e industriales y prácticas en los centros especiales nacionales o extranjeros. Por otro lado, cuando se tengan más de 1000 trabajadores, deberán de tenerse por lo menos 3 becarios en dichas condiciones. Estas becas solo podrán ser repartidas o entregadas cuando puedan cancelarse cuando sea reprobado el becario en el curso de 1 año o de mala conducta. Las instalaciones adecuadas.
fracciones 6 y 7 nos dice que deberán contar con las instalaciones, fábricas, talleres, oficinas, locales, etcétera, y lugares necesarios para el desarrollo del trabajo, según la naturaleza del mismo. En el orden de dar al debido cumplimiento, tales normas y ordenamientos deberán fijarse y difundirse sus disposiciones dentro de los centros de trabajo para mantenerse al alcance de todos los trabajadores. Cuando se cuente con más de 50 trabajadores, se deberán realizar modificaciones a las instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de personas o cualquier tipo de acción. En cuanto a las disposiciones sanitarias, tenemos las fracciones 19, en la cual nos manejan dos elementos importantes. El primero es, cuando la autoridad competente declare contingencia sanitaria, se deberá de proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios para cumplir dichas medidas. En caso de que exista alguna epidemia, se deberán de proporcionarle a los trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria. Proporcionar espacios según las fracciones 20 y 21. En los centros rurales de trabajo se deberá de proporcionar a los sindicatos, si es que lo solicitan, un local desocupado para sus oficinas, cobrando una renta correspondiente. Por otro lado, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, se les brindará un espacio no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios, servicios, etc. En cuanto a las deducciones salariales, a las fracciones 21, 22 y 23, tenemos las siguientes. El patrón está obligado a hacer las deducciones correspondientes, según el caso, a las siguientes: cuando sean cuotas sindicales u ordinarias, a las cuotas para la constitución y fomento de las sociedades cooperativas y cajas de ahorro, mismas que sean correspondientes a las pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial competente. Dar abonos al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. También será obligación del patrón afiliar a sus trabajadores al instituto mencionado anteriormente, a efecto de que aquellos puedan ser sujetos al crédito que proporciona dicha entidad, según lo establecido en la fracción 26. La inspección y vigilancia, fracción 26. Aquí nos dice que los patrones están obligados a permitir la inspección y la vigilancia que practiquen algunas autoridades de trabajo. Deberán ponerle a su disposición de una manera bastante amplia todos aquellos documentos o requisitos que se les soliciten para la vigilancia, los cuales deberán de cumplir de manera eficaz con cada una de ellas, evitando posteriormente conflictos legales. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.